Buenos días hermanos, hoy vamos a continuar con la predicación de domingo del libro de Hechos, capítulo 25 al capítulo 26. Esta vez vamos a abarcar dos capítulos enteros ya que creo yo que la narración nos exige que lo hagamos de esta manera. Pero vamos a recordar qué es lo que vimos en la predicación anterior de la semana pasada. El anterior domingo vimos cómo Pablo presentó defensa ante el gobernador Félix. Este escuchó su mensaje ante el concilio y también personalmente. Pablo le pudo predicar el evangelio a este gobernador, pero desgraciadamente Félix no quiso liberar a Pablo y se quedó encerrado 2 años, hasta que por fin Festo sustituyó al gobernador Félix. Y el título de la predicación del día de hoy es Pablo es escuchado por el rey Agripa. Y veremos cómo Pablo solicita ir ante el César y se encuentra con el rey Agripa, por supuesto. Y quiero que pongan, antes de iniciar con la predicación, quiero que pongan mucha atención en el bosquejo, ya que, como les dije, es una predicación larga, son 2 capítulos, así que vamos a estar leyendo parte por parte. Y el bosquejo nos ayudará a que tengamos en mente qué es el tema de cada parte que vamos a diseccionar de estos 2 capítulos. Primeramente, como primer punto, Pablo solicita ir ante el César. Primer punto, Pablo solicita ir ante el César, que es de Hechos capítulo 25, del verso 1 al verso 12. Hechos capítulo 25, verso 1 al verso 12. 2. Agripa solicita escuchar a Pablo. Punto número 2. Agripa solicita escuchar a Pablo. Y esto lo vamos a encontrar de Hechos capítulo 25, del verso 13 al verso 27. Como tercer punto, Pablo presenta su defensa ante Agripa. Aquí ya saltamos al siguiente capítulo, que es Hechos capítulo 26, del verso 1 al verso 23. Pablo presenta su defensa ante Agripa, Hechos capítulo 26, verso 1 al 23, y Pablo trata de persuadir a Agripa a creer, y esto lo vemos ya al final del capítulo, Hechos capítulo 26, verso 24 a 32. Lo repito, Hechos capítulo 26, verso 24 a 32. Así que vamos a proseguir con la primera parte, que es Pablo solicita ir ante el César. Y primeramente vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 25 de Hechos. Dice así la palabra de Dios. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tras 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra César he pecado en nada. Y una vez más nosotros podemos ver en estos versículos la insistencia de los judíos en querer dar muerte al apóstol de Dios. Como lo vimos en el capítulo anterior, el gobernador Félix fue reemplazado por Festo, quien en su llegada a Jerusalén fue rápidamente abordado por estos judíos, los principales, quienes pidieron prácticamente la cabeza de Pablo. Le iban a hacer una celada, ya anteriormente, años atrás, ya lo querían matar por medio de una emboscada. Esta vez no iba a ser la excepción. En la primera ocasión, por medio del sobrino de Pablo, nos demos cuenta que Dios en su providencia le avisa al apóstol. En esta ocasión no sabemos cómo Lucas obtuvo la información, pero el chiste que los judíos no se habían dado por vencidos después de 2 años de tenerlo preso.
Por supuesto, ante esta petición de querer juzgar a Pablo en Jerusalén, Festo lo negó, argumentando que Pablo tenía que ser juzgado en Cesarea, siendo una vez más librado de una emboscada, como ya lo dijimos, y de las manos de sus enemigos. En el momento del juicio, los judíos trataron de incriminar a Pablo, como bien lo dice el texto, con falsas acusaciones, pero una vez más vemos que no tenían nada que comprobarle. Si no lo pudieron, quién sabe si alrededor de los años haya habido más juicios, pero por lo menos el primer juicio que relata Lucas con Félix, si no pudieron incriminarlo en ese entonces, bueno, obviamente habían pasado los años, las pruebas habían a lo mejor de ellos, las falsas pruebas habían un poco añejado mal, ya que eran falsas. No había manera de cómo acusar a Pablo. Y Pablo, por supuesto, era inocente, que es lo más importante, y sobre eso tenía respaldo de Dios para mantenerlo con vida. Recuerden de su promesa a nuestro Señor, de que nada le iba a pasar y que él tenía que ir a testificar aún a Roma. Continuamos con los versos 9 al 11 de Hechos capítulo 25. Continúa diciendo Pablo ante el juicio que tiene con Festo. Vean lo que dice, lo que escribe Lucas. Hechos capítulo 25, verso 9 al 11. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Lucas dejó muy en claro en este escrito que Festo estaba en favor de los judíos. Y esto era de esperarse, ya que debido a la destitución de Félix, Festo se llegó a enterar que los judíos tuvieron mucho que ver con este cambio de gobernante. Así que les tenía un cierto respeto a estos judíos, diciendo: caray, si fueron capaces de llegar sus peticiones a César y destituir a Félix, ¿qué no harán conmigo? Entonces tengo que tenerlo lo mejor posible, también tratando de cumplir con la ley de Roma. Y al notar Pablo que Festo quería sutilmente entregarlo a los judíos, una vez más vemos que el apóstol echa mano de sus derechos romanos y pide una audiencia ante el César, siendo la única manera, o por lo menos así lo deja ver Lucas, siendo la única manera visible en ese entonces de poder salvar su vida. El verso 12 dice lo siguiente, de Hechos 25. Dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió y dijo: a César has apelado, a César irás. Festo, el gobernador Festo, tenía la autoridad de negar la apelación de Pablo, pero al consultar con su consejo, bien lo dice el verso 12, vio bien que el derecho romano aquí se podía cumplir y le concede la audiencia a Pablo ante el César. Pero por la manera como le contesta Pablo, muy probablemente Festo era la intención de decir: Pablo, si aquí no lograste nada, no creo que te vaya mucho mejor con el emperador César. Pero recuerden, hermanos, aunque a los ojos humanos la vida del apóstol estaba en la decisión de este consejo, en realidad Dios estaba moviendo todo para que Pablo fuera a Roma, como era su santo propósito de nuestro Señor. El Salmo 27, verso 1 al 3, podría reflejar la alabanza y confianza que Pablo manifestó a Dios cuando se le concedió ir al César, y así librándolo de sus enemigos. Dice el Salmo 27, verso 1 al 3: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Y así como Dios cuidó a uno de sus apóstoles, de sus enemigos, tú puedes estar completamente seguro que el mismo cuidado Dios lo tiene hacia ti. Pablo se sentía acorralado, lo estaba. Pablo sentía que su vida corría peligro, corría realmente peligro. Pero Dios nunca se apartó de su lado. Así como yo te puedo asegurar que tú como su hijo, Dios jamás, jamás, sin importar qué peligro estés pasando, Dios se va a apartar de tu lado. Entonces aquí ya pasamos a la parte número 2 del bosquejo, que es Agripa solicita escuchar a Pablo. Y esto lo vamos a ver de Hechos capítulo 25, verso 13 al 27. Agripa solicita escuchar a Pablo. Hechos capítulo 25, verso 13 al 27. Dice el verso 13 de Hechos 25. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Aquí ya se nos presentan a dos nuevos personajes en el relato de Lucas. Agripa, rey Agripa y Berenice, que era su hermana. Quiero citar algo que escribe, que algo que encontré en el comentario bíblico de Matthew Henry, que en mi opinión creo que refleja muy bien, de una manera breve y concisa, quiénes eran estos dos personajes. Así que voy a citarlo. Dice así el comentario: los visitantes eran Agripa y su hermana mayor Berenice, ambos hermanos de Drusila. ¿Quién era Drusila? Bueno, si lo recuerdan, Drusila era la esposa del antiguo gobernador Félix. Entonces, la esposa de Félix con Berenice y Agripa eran hermanos. A Drusila la vimos en la predicación anterior de la semana pasada. Continúo con la cita. Recordemos también que Agripa era hijo de Agripa I, el que había hecho decapitar a Santiago, hermano de Juan, en Hechos capítulo 12, verso 1. Y pensaba hacerlo propio con Pedro sin lograrlo. Este Agripa I murió poco después comido por gusanos. Esto también se nos relata en el libro de Hechos. Era pues bisnieto de Herodes el Grande, o sea, el rey Agripa II, que se está aquí viendo en el verso 13. Era pues bisnieto de Herodes el Grande, bajo cuyo reinado nació el Señor, y que impidió que mataran a todos los niños recién nacidos. Berenice había quedado viuda de su tío Herodes, y vivió con su hermano Agripa hasta que volvió a casarse con Polemón, rey de Cilicia, del cual se divorció sin tardar mucho, volviendo a vivir con su hermano en concubinato. De acuerdo con los rumores, una relación incestuosa, según muchos romanos en aquel entonces discutían en secreto. Estuvo a punto, además, de casarse con el futuro emperador Tito, aún en vida de Agripa, pero la boda no llegó a celebrarse a causa de la oposición que encontró en amplios sectores de Roma. Estos eran los personajes ante los que Pablo iba a hacer su defensa. Como lo podemos ver, estas personas no eran gente sin títulos, no era gente sin ninguna dinastía de gobernadores. Vaya, no era gente del montón. Tenían personas muy influyentes en su familia y personas que también ya habían estado plasmadas en la palabra de Dios. Obviamente, gente mala, gente que buscó hacer daño a nuestro Señor y a la iglesia, y esta gente era la que lo iba a escuchar. Este tipo de persona era la que lo iba a escuchar. Continuamos con nuestro texto principal en Hechos, capítulo 25, verso 14 hasta el verso 21. Vamos a leer. Ya conocimos estos dos personajes, ahora continuamos con nuestro relato bíblico. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 25, verso 14 al 21. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes
que el acusado tenga delante a sus acusadores y puedan defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estaba vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. ¿Por qué le contó Festo la situación de Pablo al rey Agripa? El texto nos deja ver que era para simplemente entretener al rey. Festo no quería como que ganar nada con esto, simplemente, bueno, el rey ya que quedó muchos días, entonces, ¿de qué otra manera puedo llamar su atención? Ah, ya sé, este caso muy particular y muy extraño, el caso de ese hombre Pablo, que dice que ese tal Jesús sigue vivo cuando los judíos afirman que está muerto. Dice el verso 22 de Hechos 25, dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. ¡Qué gran sorpresa! Lo que Festo simplemente inició como un comentario al aire, un comentario un tanto morboso para pasar el rato, llamó la atención de Agripa, del rey Agripa. Imagínense la cara de Festo cuando el rey Agripa, no como una solicitud de quisiera, sino más como una orden, quiero verlo. Festo, me llamó la atención, solicito verlo, quiero verlo, ¿quién es este hombre? Entonces, nos deja ver que el caso de Pablo realmente era digno de ser escuchado por oídos reales. Por supuesto, también el rey Agripa no lo hizo para ayudar a nuestro hermano en la fe. Claro que no lo conocía hasta este momento. Él no quería ayudarle. Él más bien quería entretenerse. Era un entretenimiento exótico, diferente, debido a que Agripa tenía sangre judía y conocía estas tradiciones de las que Festo desconocía por completo. Entonces supo encontrarle un cierto sabor a las palabras de este hombre. Continuamos con el verso 23 de Hechos capítulo 25. Continúa así la palabra de Dios. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Lucas menciona y deja muy en claro que Agripa y su hermana Berenice entraron con mucha pompa. ¿Y qué quiere decir pompa? Bueno, con una apariencia ostentosa, o sea, haciendo gala de que ellos realmente eran los reyes, de que Agripa realmente era el rey, que Agripa era realmente el que tenía todos los lujos, más que el mismo gobernador, mucha pompa. Quizá se había vestido con unas vestimentas púrpuras, muy lujosas, muy caras en aquel entonces, dando a entender que él tenía muchísimo poder y presencia. Lucas lo resume en dos palabras, mucha pompa. Y quiero que con esto noten la diferencia que aquí podemos ver entre Agripa y Pablo. Es muy marcada. Primero, Agripa se menciona que entró con apariencia ostentosa. Pablo entra con apariencia humilde. Se encontraba Agripa libre. Pablo estaba preso a causa de Cristo. Agripa tenía el título de rey. Pablo es considerado como un enemigo de su nación en esta audiencia. Agripa vive en pecado. Pablo está perdonado. Agripa se encuentra en compañía con su hermana y con los líderes más prominentes de la nación. Pablo, su compañía, era el Dios del universo. Agripa en este momento es hijo del diablo, mas Pablo es hijo de Dios. Agripa tiene una corona corruptible de oro, quizá, hermosa quizá, pero Pablo tendrá una corona aún más hermosa e incorruptible esperando en el reino de los cielos. Noten estas diferencias. Sin duda, son diferencias muy grandes entre estos hombres, reflejando a Agripa a un humano
que coloca sus ojos en los tesoros de este mundo, mientras que Pablo refleja la vida de un hombre que ha puesto sus ojos en las riquezas celestiales. El hombre que ha decidido vivir conforme a la corriente de este mundo saldrá a la calle a lo mejor libre. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene nada en contra de él. Pero el hombre que ha colocado los ojos en las cosas eternas, que ha colocado sus ojos en Dios, quizá muchas veces salga a la calle con unas cadenas, pero por causa de la gracia y obra de Cristo, por predicar su evangelio. ¿Quién es más hermoso ante los ojos humanos? Quizás el hijo del diablo. Pero ¿quién es más hermoso ante los ojos celestiales? Por supuesto que el encadenado Pablo, el cristiano que ha decidido padecer en nombre de su Señor. Él es más hermoso. Bien, continuamos con nuestro verso 24 al 27 de Hechos 25. Dice así la palabra de Dios, Hechos 25, verso 24 al 27. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Festo, de una manera rápida, le presenta a toda la audiencia el caso de Pablo y al mismo Pablo, solicitando a sí mismo que le ayudaran a redactar cargos para así presentarlos a César cuando envía a Pablo. Y esto era también un propósito escondido de Festo, realmente quizá no solamente por entretenimiento, sino también para poder preguntarle al rey cuál podría ser los cargos que le podrían enviar al emperador César con respecto a Pablo, ya que había apelado tener una audiencia con Augusto, con el emperador. Bueno, él no solamente pidió ahora ayuda al rey, sino a todas las personas que estaban alrededor. Él creo que sí supo aplicar mucho el proverbio de que en multitud de consejos hay sabiduría. Pero bueno, pasamos al punto 3 del bosquejo. Y es, Pablo presenta su defensa ante Agripa. Recuerda, tengan esto en mente, Pablo presenta su defensa ante Agripa. Hechos capítulo 1 al verso 23. Y vamos a iniciar con esta parte 3 con el verso 1 del capítulo 26 de Hechos. Dice así la palabra de Dios. Entonces, Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Festo, como anfitrión, tenía que haber sido el encargado de dirigir la audiencia, pero como estaba el rey en el recinto, decidió darle este honor a Agripa. Y así, Agripa le dio la palabra a Pablo para que dijera una vez más de lo que se le acusaba y podía dar una defensa. Debo de aclarar que este es el último de los discursos de Pablo que Lucas registra en el libro de Hechos, y posee la audiencia con el mayor número de personas influyentes. Podemos notar que el médico es muy detallista en lo que acontece, y no podemos asegurar que Lucas haya estado en esta audiencia. No hay manera de asegurarlo de una forma presencial. Pero haya cual sido su fuente, ya sea por boca de Pablo o por otra persona, Lucas fue muy hábil en plasmar de una manera muy vívida lo ocurrido y lo vamos a ir notando. Prácticamente parecía, si no lo estuvo, que Lucas realmente lo presenció. Y como el último discurso de Pablo, quiso hacerlo con el mayor detalle posible. Entonces, una vez más vamos a ver que Pablo menciona cuál era su vida antes de llegar a Cristo, menciona cómo conoció a Cristo, menciona cuál era su misión ante los gentiles y por último, bueno, ya lo llegaremos a ver. Verso 2 al 3.
de Hechos 26. Dice así, comienza Pablo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. En las anteriores audiencias de Pablo, él se encontraba en una gran desventaja, ya que no solo los gobernadores se encontraban a favor de los judíos, sino que al mismo tiempo Félix y Festo, al no ser judíos, desconocían las tradiciones de esta nación junto con su ley religiosa, lo que los hacía nada aptos para dar un veredicto objetivo del caso de Pablo. Pero con Agripa, aún el mismo apóstol sabe y reconoce que el rey realmente estaba muy pero muy informado de las tradiciones y que de entre todos los jueces, él realmente era alguien que podía escucharlo y discernir algo objetivo. Continuamos con el verso 4 al 8 de Hechos 26. Dice así la palabra de Dios. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? El apóstol no esconde su pasado y deja ver a su audiencia que él pertenecía a los fariseos, según la palabra de Pablo, la secta más rigurosa de su nación. Y que aún sus acusadores sabían que él, mientras pertenecía a los fariseos, su vida era intachable. Pablo también lo menciona esto en el libro de Gálatas. Pero bueno, el apóstol aquí menciona que se le acusa por creer en la esperanza de la promesa de Dios, que no solamente es la resurrección de los muertos, como lo vimos la semana pasada, sino también otra de las promesas de Dios es la venida del Mesías, la cual afirmaba Pablo, y es verdad, vino por medio de Jesucristo. Vean lo que dice Mateo, capítulo 16, verso 15 al 17. Mateo, capítulo 16, verso 15 al 17. Dijo esto el Señor. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías. Recuerden que Cristo, la traducción de Cristo es Mesías. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que aquí Jesucristo realmente estaba diciendo, exacto, Pedro, exacto, yo soy el Mesías, yo soy aquella persona que todos los judíos, las 12 tribus están esperando. Y quien te reveló eso no fue tu conocimiento teológico, fue mi Santo Padre. ¿Quién es el que nos da conocimiento de Dios? ¿Nuestra búsqueda? ¿Nuestros estudios? No, es Dios mismo. El mismo Dios que a nosotros nos dio el conocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios, es el mismo que se lo dio a Pedro en ese entonces. Y Pablo testificaba a este Jesús que sí se hizo llamar el Mesías y sí aceptó ser el Hijo de Dios viviente, haciéndose igual a Dios, decían los fariseos, lo cual es verdad. Quien a su vez, de acuerdo a las profecías, Cristo murió y resucitó de los muertos, lo cual también lo encontramos en el Antiguo Testamento. En Job, capítulo 19, verso 25, dice así la palabra de Dios. Job, capítulo 19, verso 25, vean de una manera profética.
Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y así ocurrió con el Señor Jesucristo. Él vivió, resucitó al tercer día y se levantó del polvo. Bueno, vamos a continuar con Hechos capítulo 26, verso 9 al 11. Vamos a continuar con el texto. Dice así, Hechos capítulo 26, verso 9 al 11. Dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y Pablo no solamente menciona su pasado como fariseo, sino también como perseguidor insaciable de la iglesia de Cristo, quien en su afán de erradicar a los cristianos, ya que Pablo los veía como plagas, y recuerden que la audiencia con Félix también se le menciona a los cristianos como plagas, cometió atrocidades que no adornan a ningún líder religioso. Los torturaba, llegaba también a consentir su muerte y trataba a él de hacerlos blasfemar. Aquí dice el texto en el verso 11, los forcé a blasfemar, pero realmente esta palabra no es de que haya realmente logrado su cometido, sino más bien se refiere a una insistencia, a una tortura tal que él trataba de hacerlos blasfemar. Bueno, si lo haya logrado no con ciertos cristianos, es algo que no menciona el texto, pero la forma en la cual está escrita da a entender que más de que realmente lo logró, él se empeñaba en tratar de hacerlos blasfemar. Continuamos con nuestros versos. Hechos capítulo 26, verso 12 al 15. Continúa Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, como cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en tercera ocasión vemos plasmado el encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo hace unas distinciones que no menciona anteriormente su relato cuando ve a Jesucristo. En primer lugar dice que vio una luz del cielo que sobrepasaba la luz del sol. Muy probablemente Pablo estaba alrededor del mediodía. Y Pablo hace esta escena muy vívida al afirmar que sobrepasaba la luz del sol, la cual lo rodeó a mí y a los que iban conmigo, haciéndolos caer. Ya sea que iban parados, ya, o sea, a pie no lo sabemos, o que iban montados en algo, tampoco lo dice el texto, pero esta luz los hizo caer. Y Pablo lo vuelve a decir de la misma manera, repitiendo casi las mismas palabras, haciéndonos notar a nosotros que este encuentro realmente estaba muy, pero muy marcado en su cabeza. Aún hay algo que muy interesante que el Señor le dice a Pablo. Le comenta, dura cosa es dar coces contra el aguijón. El Señor estaba haciendo una analogía de que Pablo, en su afán por perseguir a la iglesia y a Cristo, parecía como un animal, como un buey animal, parecía como un buey que iba jalando la carreta, pero entrando en rebeldía. Y estos aguijones en los cuales se habla
es como una lanza con una punta de hierro o bien una lanza de madera, que cada vez que el animal se movía a un lado fuera del camino, lo picaba. Entonces cada vez que el animal empezaba a estar de necio de un lado para otro, estos aguijones picaban al animal para que siguiera su camino. Los comentaristas dicen que aquí, bueno, hay dos posturas. Una, que primeramente Pablo, este aguijón que a cual se refiere el Señor, se refiere a que Pablo era muy insistente en perseguir a la iglesia. Pero otros comentaristas, y se me hizo interesante y quiero compartirlo, es de que Pablo realmente en su conciencia sabía que estaba haciendo mal en perseguir tan sanguinariamente a los cristianos. Y si nosotros recordamos, Pablo siempre ha tenido muy presente la muerte de Esteban, cuando él mismo estaba ahí cuando lo apedrearon. Entonces quizá todas estas cosas ya le estaban haciendo mella en su conciencia, no para llegar a un arrepentimiento, pero sí lo estaban perturbando. Cómo trataba a los cristianos, cómo dio a muerte a Esteban, cuál era su afán, dice el verso 12, cuál era la ocupación de perseguir a la iglesia hasta el final del mundo. Bueno, sea cual sea el aguijón que estaba molestando a Pablo, la cuestión es de que el Señor decidió salvarlo. Y cuando se le presenta, él simplemente cae. Él simplemente cae y cambia totalmente su manera de pensar. Continuamos con nuestro texto, versos 16 y 17 de Hechos capítulo 26. Dice así la palabra de Dios. Pero, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Aquí Pablo menciona cómo Jesús lo nombra ministro y testigo de lo que ha de ver. En otras palabras, le daba el ministerio apostólico a Pablo. A un hombre que era enemigo de la cruz, ahora lo está haciendo representante de esa misma cruz. Pero cuando Jesús llama a alguien, esa persona es incapaz de negarse a ese llamado. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 9, verso 9. Mateo capítulo 9, verso 9 es un ejemplo de cómo ninguna persona que el Señor llama puede resistir ese llamado. Se le llama en la teología llamado eficaz. Vean lo que dice Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Así? Así de simple. El Señor iba pasando, Mateo, recuerden que era cobrador de impuestos, se encontraba haciendo su trabajo, se encontraba Mateo trabajando, y Jesús simplemente dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió, convirtiéndose en su discípulo. Así pasó con Pablo. Se le aparece el Señor, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy al quien persigues, ¿por qué me persigues? Y automáticamente el Señor no le dice, Pablo, ¿quieres venir conmigo? Pablo, ¿te apetece estar en mi reino? Pablo, por favor, di que sí. Te ruego, te suplico que abras tu corazón para que yo pueda pasar. No, 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 no. El Señor habló y Pablo obedeció. Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor dijo, quiero que me seas testigo entre los judíos y entre los gentiles. ¿Y Pablo qué hace? Obedece. Relación Señor-siervo, esclavo-dueño. ¿Quién es el dueño? El Señor. ¿Quién es el esclavo? Pablo. Y tú hermano, hermana, eres esclavo de Dios. Si piensas que en la salvación tú tuviste algo que ver, si piensas que fue tu decisión la cual le abrió el corazón a Cristo para que Él pudiera entrar, estás totalmente equivocado, totalmente equivocado.
Dios fue el que abrió tu duro corazón para que tú la amaras. Obviamente, este amor es voluntario, nos hacemos esclavos por amor. Pero Dios fue el que tuvo que quebrarte, el que hacerte ver la realidad, para que tú formaras parte de esta gran familia. Créeme, el Señor solamente dijo, tronó los dedos, en algún sentido, sígueme. Y tú respondiste. Y eso es hermoso, porque entre las millones de personas que hay en el mundo, el Señor te escogió a ti. Es hermoso, muy hermoso. Continuamos con nuestro verso 18. Hechos, capítulo 26, verso 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí se encuentra la razón del llamado del Pablo. Todas las personas que atiendan el mensaje del apóstol y crean en Cristo tendrán las siguientes bendiciones. En primer lugar, se les abrirán los ojos. Las personas que se encuentran engañadas podrán abrir sus ojos y por fin ver la verdad en Cristo Jesús. Esto lo vemos en Juan capítulo 8, verso 32, y dice, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Segundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Esto cómo? El mensaje que Pablo predicará logrará que las personas pasen de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, dejando así su antigua naturaleza para ser hechos nuevas criaturas. Hechos capítulo 5, verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. 3. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y esto es de vital importancia en el mensaje del apóstol. Dios, por medio de su Hijo Jesús, ofrece perdón de pecados a todo hombre y mujer que decide servirle. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y por último, y herencia entre los santificados. Y no solo perdón, sino también una herencia en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esto no solamente es algo que predica Pablo, esto es algo que tenemos que predicar todos nosotros. Estas son las bendiciones que nosotros en nuestra predicación, ya sea evangelizando desde el púlpito, estamos invitando a las personas que las adquieran. Herencia en los cielos, herencia en los cielos, perdón de pecados, de tinieblas a la luz, que se nos abran nuestros ojos a la verdad que es Cristo. Continuamos con nuestro texto, Hechos capítulo 26, verso 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. Continúa Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero, habiendo habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo afirma que no fue desobediente a su Dios y se dedicó a predicar el Evangelio a todo hombre y mujer sin discriminar absolutamente nada. Sexo, creencia, posición económica, físico, nada. Aunque esto era causa para que los judíos lo vieran como digno de muerte. Pablo dice que no predicaba
nada fuera de los escritos de Moisés y los profetas. Pero, ¿qué era lo que Pablo predicaba y los judíos no lo probaban? ¿Qué era esto? ¿Cuál era este mensaje? Hechos capítulo 26, verso 23. Verso 23, vean lo que dice, aquí se nos dice que era lo que predicaban y los judíos simplemente no lo toleraban. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Este era el mensaje que los judíos no predicaban, que Cristo resucitó de los muertos y en su resurrección pidió que se le anunciara este mensaje a todos sin discriminación. El reino de los cielos no es solamente de los judíos, es también de todos los gentiles. Esto no lo toleran. En predicación también pasada ya hemos visto esto, de que los judíos simplemente no toleraron que Pablo dijera que el evangelio estaba abierto a los gentiles. Voy a leer 3 versos que nos hablan sobre estos temas. Rápidamente, Lucas capítulo 24, versos 26 y 27, dice así: ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. 2 discípulos que iban rumbo a Emaús, el Señor se los encuentra, ellos le cuentan sobre la crucifixión de Cristo, sin saber que la persona con la cual estaban hablando era nuestro Señor. Y dice el Señor, era necesario, y estaba escrito en Moisés y los profetas, que el Cristo tenía que padecer. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Tras su resurrección. Y Isaías capítulo 49, verso 6. Isaías capítulo 49, verso 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar los tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrer de la tierra. Este es nuestro Señor, la luz de salvación de las naciones. Rápidamente ya pasamos al cuarto punto, que va a ser de Hechos capítulo 26 al verso 24 al 32. Pablo trata de persuadir a Agripa a creer. Punto número 4, Pablo trata de persuadir a Agripa a creer. Hechos capítulo 26, verso 24 a 32. Y vamos a dar inicio con el verso 24. Hechos 26, verso 24. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. El discurso de Pablo fue interrumpido abruptamente por el gobernador Festo, quien aseguró que Pablo se estaba volviendo loco por tanto estudiar la palabra de Dios. Y es lógico que todo lo que Pablo estaba diciendo le parecía locura a Festo, ya que al no tener conocimiento de los profetas ni de la ley de Moisés, no lograba entender las implicaciones de la misión y mensaje de Pablo. Era lógico. Además, tengamos en mente que, dice la Escritura, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 18 y 19. ¿No les parece algo curioso que este mismo argumento lo siguen usando gente aún del mismo círculo cristiano? Hermano, si estudias mucho te vas a volver loco. Pues dice Pablo, pues bendita locura. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios nosotros podemos conocer más a nuestro Señor. Pues entonces, si leer la Biblia, el tener más comunión con mi Señor por medio de intimidad de su palabra me va a volver loco, pues bendita locura. Hay que ser imitadores como John Bunyan, que nos diga a nosotros que si se nos corta nuestro brazo, en lugar de derramar sangre, derramemos Biblia, derramemos palabras de Biblia.
Estudia tu palabra, hermano, estúdiala. Obviamente, obviamente, en oración, en sumisión, en santificación, en obediencia. Pero escúchame por favor, la única forma en la cual tú vas a conocer a tu Dios no es por sueños, no es por profecía, no es por una visión, es por la palabra de Dios. Solamente, solamente por la palabra de Dios. Así que invierte tiempo en tu crecimiento espiritual y conoce a tu Señor. Vamos a continuar. Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, verso 25 al 26. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. A pesar de que Festo era un inconverso, seguía siendo portador del título de gobernador. Así que Pablo mostraba mansedumbre y sumisión y le contesta de una manera muy, pero muy cortés. Y aún introduce a la plática a Rey Agripa, asegurando él que realmente entendía todo esto que estaba pasando. Que el Rey Agripa estaba tanto de lo que había acontecido con Jesús y aún con todo este tema de la resurrección que los judíos, que era el tema de la resurrección que los judíos tenían en contra de Pablo. Verso 27 de Hechos 26. Hechos 26, verso 27. ¿Crees, oh Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Aquí es donde vemos claramente que Pablo no solo se encuentra dando su defensa, sino que todo este tiempo también se encontraba predicando el evangelio a todos estos líderes romanos valientemente. Pablo es muy audaz y se dirige a Rey Agripa y aún afirma que él creía en todo lo que el apóstol había dicho acerca de los profetas, cumplidas en Cristo. Pablo se atrevió a hablarle directamente al rey y le dijo: tú crees todo lo que yo estoy diciendo, porque tú conoces las profecías. Quiero que entiendan algo, hermanos. No es normal que un hombre con tanta sodía afirme y ponga estas palabras en la boca de un mandatario, especialmente en un rey. Pero déjame decirte algo. El cristiano, cuando predica el evangelio, se vuelve heraldo, se vuelve ministro de Cristo. Nos volvemos embajadores de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos predicando, nosotros podemos ver a la cara a cualquier hombre, sea el más millonario del mundo, sea el que tenga mayor títulos, y podemos decirle a la cara: Dios pide esto de ti. Dios te exige esto. Dios ordena esto. Y no decirle: ¿quieres cumplirlo? No. Decirle: obedece. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y aquí Pablo estaba diciendo: yo sé que crees, Rey Agripa. Y aquí Pablo, en algún sentido espiritual, se estaba colocando como embajador de Dios mismo, que está arriba de cualquier rey de este mundo. Verso 28, rápidamente, ya vamos a concluir. Verso 28, de Hechos 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Al sentirse acorralado, Agripa no podía afirmar que creía, ya que los judíos estarían en su contra por dar pie al cristianismo, porque esto es lo que iba a afirmar al decir que creía, al aceptar todo lo que Pablo estaba diciendo. Pero tampoco podía negar su creencia en la ley de los profetas, porque recordemos, tenía raíces judías que estaban muy marcadas.
así que optó por dar una respuesta evasiva. No lo afirmó, tampoco lo negó, entonces dio una respuesta evasiva. Y una vez más, yo siento que aquí el comentarista Matthew Henry le dio al clavo para expresar esto de una manera sencilla. Voy a citar lo que encontré en este comentario. El griego dice claramente, en poco tiempo me persuades a hacerme cristiano, equivalente en buen castellano a la versión que ofrece Trenchard. ¿Con tan poca cosa quieres persuadirme que me haga cristiano? Esta traducción cuadra mejor con el contexto y con las circunstancias en que se halla Agripa. Entonces, en lugar de decir, por poco me persuade a ser cristiano, una traducción más correcta es, con tan poca cosa quieres persuadirme a que me haga cristiano, el rey Agripa, Pablo, por favor. No tienes ni siquiera una hora hablándome de tu caso. Y aún así en tan poco tiempo quieres que yo sea cristiano. Ahora imagínense unas pequeñas risas alrededor de todos los que estaban ahí. De una manera elegante, el rey hizo a un lado el llamado de Pablo a su arrepentimiento. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo también era sabio, prudente, pero inteligente. Y dijo estas palabras, Hechos capítulo 26, verso 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueran hechos tales cual soy, excepto por estas cadenas. Se lo voy a parafasear. Quisiera Dios que por poco, por mucho que he hablado, por mucho, por poco tiempo que he estado en tu presencia, que has escuchado tú, Rey, el mensaje, no solamente tú, sino también todos que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, o sea, hijos de Dios. Aquí notamos que Pablo realmente habló de lo profundo de su corazón. Realmente anhelaba que todos los presentes se arrepintieran de sus pecados y vivieran una vida en servidumbre a Cristo. ¿Quién, hermanos? A diferencia del diablo, nuestro Señor no coloca cadenas a nadie, sino que Él da libertad a toda aquella persona que quiera ir con Él. No sabemos si Agripa en un futuro se arrepintió, se volvió a Cristo, pero en este momento Agripa lo rechazó. Hay gente que dice, después seguiré a Cristo. Amigo, no sabemos si mañana sigas con vida o en 5 minutos. Así que la oferta es hoy, en este momento. Arrepiéntete, cree en Cristo. No le des más vuelta al asunto. Y quiero abrir un paréntesis a aquellos cristianos que también saben que están haciendo algún pecado. Saben que están cometiendo una equivocación porque blasfeman en contra de Cristo con sus acciones. John dicen, el Señor dice que no es mi tiempo. No te engañes. El tiempo de arrepentimiento es hoy. Y Dios te pide que hoy dejes esa manera de vivir, porque tú, cristiano, no honras para nada así a tu Señor. Pero bueno, continuamos con los últimos versos. Hechos, capítulo 26, verso 30 al 32. Dice así, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Así termina este capítulo de Hechos. Una vez más, se reconoce que Pablo no había hecho nada malo, pero por una cuestión meramente de ley, ya que Agripa no tenía la autoridad de quitar apelaciones a César, deciden que este hombre continúe su camino preso a Roma. Lo cual es triste si solamente nos quedamos aquí. Pero si recordamos la promesa de Dios, Dios le dijo, Pablo, tú vas a ir a Roma. Entonces, esto es parte de la providencia de Dios.
de lo que Dios tenía planeado. Dios tenía planeado que Pablo estuviera predicando el Evangelio ante reyes, ante gente importante, ya lo hizo. Que Pablo fuera escuchado ante los gentiles más poderosos, ya lo hizo. Ahora Pablo tenía que ir a Roma a predicar a César, y lo va a hacer, y se encuentra ese rumbo. Hermanos, Dios les bendiga.